en castellano llano, largo y tendido. Nos cuesta siquiera pensar en cómo sería la vida sin lo que hoy damos por seguro, por sentado. ¿Te imaginas vivir sin teléfono, por ejemplo, o sin televisión? Pero por milenios los humanos vivieron sin nada de eso. Mi propia vida tuvo una época sin televisor. El primero en casa apareció cuando yo tenía ya 7 años y solo entonces con una imagen fija en blanco y negro y poquísimos programas. Hoy, ¿cuántos días pasamos sin horas y horas de televisión? ¿O quién la ve solo en blanco y negro? Hoy tampoco podemos movernos, ni prender luces, ni hacer casi nada sin el petróleo y sus plásticos derivados. Es difícil no encontrar algo de petróleo alrededor. Esto es mayormente petróleo. Esto y esto son casi todo petróleo. Pero cuando se acabe, y se acabará el petróleo, recordaremos al petróleo como hoy recordamos la arcaica televisión en blanco y negro. Lo mismo pasa con las computadoras. Hace solo décadas, ¿cuál era el procesador de palabras más usado? La máquina de escribir IBM Selectric. ¿Y cuántos hoy escriben en una máquina de escribir? Pero las computadoras cuánticas, que casi ya están aquí, harán ver como arcaicas máquinas IBM Selectric hasta las computadoras, supercomputadoras de hoy. Vida sin petróleo y sin laptops. De eso empezaremos a hablar hoy en castellano llano, largo y tendido, porque para allá vamos. Que les aprovechen. Episodio 4. Las máquinas del siglo XXI. En un espacio anterior prometimos hablar sobre un avance tecnológico portentoso, el nuevo y revolucionario tipo de computadoras capaces de un poder y velocidad de cálculo impensables, incluso para las máquinas Turing más avanzadas, y que harán ver como antiguallas anacrónicas a las supercomputadoras de hoy. Estas son las llamadas computadoras cuánticas, que abren la llamada era post-silicon en materia de tecnología informática y de comunicaciones. La ciencia que está detrás de estas máquinas, llamada física o mecánica cuántica, es demasiado compleja como para que la podamos tratar con ningún detalle en este espacio. Pero intentaremos de modo sencillo al menos transmitir las ideas básicas sobre este invento maravilloso que de seguro puede dominar el futuro de nuestra especie. El matemático ruso-alemán Yuri Manning fue el primero en proponer la idea de una computadora cuántica en 1980. Y ya en 1981, el premio Nobel de Física Richard Feynman de los Estados Unidos propuso el primer modelo lógico de computadora cuántica. Estas máquinas son inmensamente más complejas y difíciles de construir que las computadoras clásicas. Y por décadas ha tenido lugar una carrera que se hace cada vez más frenética entre aquellos equipos científicos que trabajan en los laboratorios más avanzados del mundo en la materia, como entre otros muchos el grupo que dirige la física Michelle Simmons en el Centro de Computación y Comunicación Cuántica de la Universidad de New South Wales en Australia, por ser los primeros en pasar del diseño lógico a la construcción y prueba práctica de dichas máquinas. Las computadoras cuánticas tendrán una potencia virtualmente ilimitada, lo que resulta ya de por sí insólito. Pero más insólito todavía es que, aunque apenas en el 2016 se estimaba que el primer prototipo usable de las mismas no aparecería sino en 40 años más, ya en marzo del 2017, IBM anunció el lanzamiento de su primer servicio de computación cuántica de uso comercial, que estaría disponible para las compañías del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Aún considerando que los expertos estiman que el uso generalizado de estas máquinas todavía no ocurriría sino en 10 o 20 años más, este anuncio de IBM es otro ejemplo de la extraordinaria aceleración que experimentamos por doquier en nuestros días.
Quizá la manera más sencilla de entender cómo trabajan las computadoras cuánticas es comparándolas con las clásicas. Las computadoras clásicas más avanzadas se juzgan capaces de hacer lo que en inglés se llama multitasking o multitasking, ¿eh? Que traducido al castellano significa hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero esto en realidad es una falacia, o sea, es falso. Las computadoras que conocemos comúnmente no pueden en realidad hacer varias cosas al mismo tiempo, o sea, en paralelo, ¿eh? Sino una sola cosa cada vez, o sea, en secuencia. ¿Eh? Lo que pasa es que lo hacen a una velocidad tan pasmosa que desde el punto de vista de la experiencia de nuestros sentidos humanos nos parece que estuvieran haciendo varios procesos en forma paralela. Aquí reside la diferencia clave entre uno y otro tipo de máquinas. Por imposible que parezca, las computadoras cuánticas sí pueden realmente hacer varias cosas a una misma vez. Son verdaderos aparatos de multitasking. En nuestra cápsula anterior decíamos que, al contrario de las computadoras clásicas, que en realidad no pueden hacer varias operaciones en paralelo, o sea, al mismo tiempo, sino una seguida de la otra, o sea, en secuencia, las computadoras cuánticas sí son verdaderos aparatos de multitasking. Expliquemos esto con más detalle. Todas las computadoras clásicas, como las cuánticas, trabajan en base al llamado lenguaje binario, que ya describimos en otro espacio. Esto es aquel lenguaje en que cada elemento de información llamado bit en la computadora clásica puede tener el valor de 0 o de 1. Como recordarán, también decíamos que las computadoras clásicas modernas trabajan con transistores, que son especies de interruptores que pueden estar apagados, a los que se asigna el valor de 0, o prendidos, a los que se asigna el valor de 1. Estos interruptores constituyen la base para aplicar el lenguaje binario en las computadoras. Por último, decíamos que conforme una computadora tuviera más transistores, más aumentaba su potencia. Pero aún con la inmensa cantidad de transistores que la miniaturización de circuitos sobre hojuelas de silicón permite hoy en día, el hecho de que cada transistor solo puede tener uno de dos valores, prendido 1, apagado 0, y que los transistores no pueden trabajar todos al mismo tiempo, hace que la computadora clásica solo pueda leer sus bits de información uno por uno cada vez. En cambio, y aunque les parezca imposible lo que ahora les voy a decir, las computadoras cuánticas son capaces de leer todos los valores de cada uno de sus bits y todos sus bits en paralelo, es decir, todos al mismo tiempo. Lo que hace a esto posible es que las computadoras cuánticas no son basadas en el uso de transistores, sino en la manipulación de partículas subatómicas, o sea, partículas que son 1000 veces más pequeñas que un átomo, y por un fenómeno descubierto por la física cuántica llamada superposición, en virtud del cual dichas partículas pueden exhibir más de un estado o estar en más de un sitio al mismo tiempo. Gracias a este fenómeno, las unidades de información de las computadoras cuánticas no se llaman bits, sino qubits, o sea, qubits, bits cuánticos, lo que significa que dichas unidades pueden valer 0 y 1 al mismo tiempo. Me imagino que algunos de ustedes se estarán rascando la cabeza. Pero si esto les parece extraordinariamente extraño, es porque en realidad lo es. El mundo de las partículas subatómicas sigue reglas extraordinariamente extrañas que yo aquí, aunque quisiera, no puedo explicarles, pues necesitaría años de estudio de física avanzada. Sin embargo, estas reglas rigen comportamientos absolutamente comprobados por la ciencia de la mecánica cuántica, entre ellos el fenómeno de la superposición. En nuestro espacio anterior comenzamos a hablar de un fenómeno
que parece de ciencia ficción, pero que ha sido demostrado mediante la comprobación más dura, que es la experimentación, por la ciencia más dura, que es la física, y dentro de la rama más dura de la física, que es la mecánica cuántica. Este fenómeno llamado superposición, mediante el cual las partículas subatómicas, que son 1000 veces más pequeñas que un átomo, pueden exhibir varios estados distintos al mismo tiempo, es lo que permite a las computadoras cuánticas trabajar no en base a las unidades de información llamadas bits, que como en las computadoras clásicas pueden valer 1 o 0, sino en base a los llamados qubits, o sea, bits cuánticos, que pueden valer 0 y 1 al mismo tiempo. Para ilustrar el extraordinario poder de los qubits, tomemos el ejemplo simple de una computadora clásica con solo 2 bits de información y comparémosla con una computadora cuántica también con solo 2 qubits. Dado que un bit en la computadora clásica puede valer 0 o 1, con 2 bits, o sea, un par de bits, tenemos 4 valores o estados posibles para dicho par. Serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora bien, debido a las limitaciones de las computadoras clásicas que ya hemos explicado, estas solo pueden evaluar una sola de tales posibles combinaciones al mismo tiempo. Una computadora cuántica con 2 qubits, en cambio, puede evaluar todas las 4 combinaciones posibles a la misma vez, lo cual le otorga a esta última una potencia y velocidad de cálculo incomparablemente mayor. Esta potencia y velocidad superiores, además, crece explosivamente conforme el número de qubits en la computadora aumenta. Por ejemplo, una computadora cuántica con 4 qubits puede analizar al mismo tiempo todas las 16 combinaciones posibles de 0 y 1 de estos 4 qubits, mientras que una computadora clásica solo podría analizar a la vez una sola de estas 16 combinaciones posibles. Otro fenómeno más extraño todavía y también imposible de explicar aquí, pero igualmente comprobado por la física moderna, el llamado entrelazamiento cuántico, multiplica más todavía el poder de las computadoras cuánticas. Al día de hoy, estas máquinas no se han generalizado aún en forma comercial, pero ¿se imaginan cuán inmensamente más poderosa sería una computadora cuántica de, digamos, apenas 50 qubits, comparada incluso con la más potente computadora clásica de hoy? Para decirlo en pocas palabras, ninguna combinación de mejoras en computadoras clásicas puede compararse con las posibilidades ilimitadas de las computadoras cuánticas. Y estas podrán resolver problemas hipercomplejos, con miles de millones de variables, como por ejemplo los relacionados con predecir los sistemas climáticos, reduciendo a días u horas cálculos que con una computadora clásica tomarían quizá toda una vida humana. Si te interesa el tema de esta cápsula, puedes ahora mismo acceder a y compartir la conferencia completa en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.